Ana María, Olá, todo buenas mundo. tardes. Ya, hoy día vamos a empezar. Buenas tardes. Para quien se ha unido, bienvenido. Para quien se ha unido al Club de la Lectura. Hoy día vamos a empezar en la página 55, la exigencia. No, disculpen. Sí, la exigencia, sí. Voy a colocar acá, coloqué hoy día para acá, porque todavía no tengo el libro. Tengo el libro, pero está en portugués, entonces no lo tengo en español. Entonces necesito el libro en español, pero lo tengo acá en PDF. Entonces, la exigencia. Esto, lo que estoy leyendo ahora, para que vean lo que estamos hablando. Bergelinger le gustaba mucho, principalmente a los niños, en vez de darle el sermón que tienen que hacer, que tienen que aceptar, tal, él contaba cuentos y tiene un libro también de cuentos, ¿ya? Y aquí hay algunos cuentos, una recopilación de cuentos que lo estoy leyendo y también lo estamos comentando. ¿Qué quiere decir cada cuento? O sea, y también lo que él nos decía es que, o los profesores que nosotros teníamos, ¿no es cierto, Adimari? Siempre empezaban con un cuento la clase. Entonces, a veces los cuentos, cada persona le va a tocar algo. Entonces, si ese cuento me resonó a mí, algo me resonó en mi corazón o me hizo sentido, ¿ya? Entonces, de eso se trata estos cuentos y ahí los comentamos en la brevedad. Entonces, la exigencia. En tierras de Aram, donde hoy en día se encuentra Siria, tiempos atrás vivía un general. En un principio era conocido por su fuerza y su valentía. Después, empero, atormentado por la grave enfermedad, no pudo tener contacto con nadie, ni siquiera con su mujer. Tenía lepra. Un día una esclava le contó que en su país había un hombre que sabía curar su enfermedad. Así pues, reunió un gran séquito, recogió 10 talentos de plata, 6.000 monedas de oros, 10 vestidos de fiesta, además de una carta de recomendación de su rey y se puso en camino. Al cabo de una larga marcha y de algún extravío, llegó a la casa del curandero y a voces pidió entrada. Allí estaba, pues, con todo su séquito y todo su tesoro, la carta de recomendación de su rey en la mano, esperando. Pero nadie le hacía caso. Ya empezó a ponerse impaciente y nervioso. Cuando se abrió la puerta y salió un criado dirigiéndose a él diciendo, Mi amo te hace saber, lávate en el Jordán, entonces te curarás. El general pensaba que se estaba burlando de él, gastándole una broma. ¿Qué? Dijo. ¿Este quiere ser un curandero? Al menos hubiera tenido que salir personalmente, implorar a su Dios, iniciar un largo ritual y tocar con su mano cada llaga de mi piel. Eso quizá me hubiera ayudado. ¿Y ahora quiere que simplemente me vaya en el río Jordán? Y se giró furioso para emprender el camino de vuelta. En el fondo, este es el final de la historia. Pero dado que se trata de un cuento, acaba bien. Cuando el general ya llevaba unos días en el camino de vuelta, una tarde se acercaron sus criados tratando de persuadirlo con buenas palabras. Querido padre, dijeron, si ese curandero te hubiera exigido algo extraordinario, por ejemplo, que cogieras un barco, te fueras a países lejanos, te sometieras a dioses desconocidos durante años, escudriñaras tu propio pensamiento y tu forma se hubiera gastado, y tu fortuna se hubiera gastado, seguramente lo habrías hecho, pero tan solo te pidió algo muy sencillo y se dejó convencer. El mal humor y mala gana de mal humor y de mala gana fue al Jordán, con repugnancia se levantó, se lavó en sus aguas y se hizo el milagro. Al volver a casa, su mujer quería saber cómo le había ido. Ya ves, dijo, vuelvo a estar bien, pero por lo demás no hubo nada.
Quien una vez ha comenzado a diferenciar las historias que oye, ya no sucumbe ante lo bello con tanta facilidad, guiándose por una instancia interior que sabe más lo que las palabras dicen. Comprueba si aquello que oye y sientes le fortalece, fomenta y nutre y le capacita para actuar, o por lo contrario, le debilita, le agobia, le pone fuera de sí y le paraliza. Aquello que realmente ayuda a veces traspasas los límites habituales, comportando el riesgo del fracaso y de la culpa. Entonces, vamos acá a ver qué pasa con esto. La exigencia. Bueno, este cuento, ¿no es cierto?, está basado en una historia bíblica de Naanam, pero Bergelinger lo usa en un sentido terapéutico y sistémico. ¿Qué quiere decir? Eh, Bergelinger quiere decir que el ego quiere lo difícil, nuestro ego quiere lo espectacular. Este caballero, por ejemplo, fue allá y quería que el curandero saliera, hiciera rituales, invocara a dioses y lo tocara. Entonces, eso es el ego. Entonces, ¿qué esperaba? Rituales, ¿no es cierto? Algo complejo, algo importante, acorde a su rango, porque él se sentía una persona importante y como era importante, él tenía que ser tratado de otra forma. Pero la sanación venía de algo simple y humilde, bañarse en el río Jordán. Entonces, ¿qué muestra Hellinger acá? Que muchas veces queremos sanar con cosas grandes, pero rechazamos los simples porque nuestro ego no acepta. Entonces, siempre nosotros tenemos que estar cuidando nuestro ego. Nuestro ego a veces nos juega unas malas pasadas. Entonces la resistencia a lo simple bloquea la sanación. A veces las cosas son tan simples. A veces uno dice, uy, voy a tener que ir, no sé, a un médico, voy a tener que ir, tengo que viajar muy lejos. Y a veces la sanación está dentro de nosotros. Como dicen muchas veces que toda sanación y todas las respuestas están dentro de nosotros. Nosotros no lo queremos ver porque a veces nos queremos sentir importantes. Entonces la resistencia a lo simple bloquea la sanación. Entonces este caballero Naam se enoja porque no lo reciben como importante, no hacen algo en especial por él. Entonces eso refleja algo muy humano. Si no es difícil, no puede ser valioso. Entonces a veces nosotros tenemos que dar importancia a aquello que es lo más simple. Tenemos que agradecer por lo más simple. ¿Qué es lo que es simple? Despertar en la mañana, que el sol salga, que yo tenga un techo, que yo duerma en una cama, que yo tenga una comida. Hay gente que no tiene. Y hay ancestros que nosotros tuvimos, ¿no es cierto?, que también no lo tenían. Entonces, cuando nosotros si no es difícil, o sea, si es difícil, no es valioso. Entonces tiene que ser muy difícil. Y eso también viene de creencias de nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no es cierto? Tienen que trabajar, tienen que ganar el dinero con el sudor de tu frente. O sea, si no es difícil, no va a valer nada. Y ahí nos quedamos atrapados, en esas creencias. Y la sanación, Albert Hellinger nos está diciendo acá que requiere humildad. Entonces, el acto de bañarse en el río implica bajar el orgullo, aceptar algo sencillo y simplemente confiar. Entonces, en las constelaciones familiares, esto es clave. La solución muchas veces es una frase simple, es un movimiento pequeño pero profundo. Es un movimiento del alma. Una vez yo hice una constelación para una persona que tenía psoriasis en las uñas. Hicimos la constelación y después de un año ella me llama y me dice que quería una constelación para su marido. Yo le dije, ¿cómo te fue?
en la constelación. No, nunca pregunto, pero cuando me llaman de nuevo le pregunto, ¿cómo le fue en la constelación? Me dijo, yo sané. Me dijo, yo no creí mucho, me dijo, pero dejé que eso fuera reverberando todas las frases que me dijiste, todo lo que hablamos, y sané un momento a otro y ya no tenía nada más. Entonces son movimientos pequeños, pero profundos. Entonces no es siempre lo que mi mente espera. Entonces, Iber Hellinger también dice así, no todo lo que suena bonito o grande realmente ayuda. Hay una frase que dice, no todo lo que es oro reluce. Entonces, por eso invita a desarrollar, esto nos invita a desarrollar una instancia interior, ¿ya? Que percibe, esto me fortalece o esto me debilita. Cuando yo hago algo y me siento fuerte, ahí está bien, pero si yo hago algo y me siento débil, eso, ahí yo tengo que percibir qué es lo que me hace fuerte y qué es lo que me hace débil. Cuando yo voy a un lugar, ¿me hace bien o me hace mal? ¿Me debilita o me fortalece? Entonces lo esencial sería la verdadera transformación, no es algo espectacular, que tengan que hacer fiesta o algo, no, es lo más simple, pero requiere humildad para aceptarla. El otro día estaba hablando con mi marido que menos es más. Aquí en Chile se dice menos es más. Entonces, a veces con poca cosa hacemos muchas cosas. ¿Ok? Entonces la verdadera transformación no es algo que tenga que ser una fiesta, un espectáculo, pero es la simpleza, ¿ya? Y requiere humildad. Nosotros siempre en las constelaciones trabajamos la aceptación, la humildad. ¿Ok? Entonces cuando vamos aceptando con humildad, ahí las cosas van ocurriendo. Como la semana pasada. Leí varios comentarios de una chica que parece que estaba con cáncer y ella fue aceptando esa enfermedad, porque la enfermedad también trae eh, algún recado para nosotros, algo que no fue visto, alguien que no fue visto, a veces solamente incluir a alguien del pasado, no sé, un tío que se portó mal, el papá que se portó mal, la mamá, un hermano. Entonces a veces solamente con incluir y colocar todo en orden el sistema, la persona sana, pero necesita humildad. Vamos a la página 50 57 y 58. Otro cuento, la ayuda. Alguien sale de su casa, se abre paso por el gentío que se agolpea en el mercado. Sigue por la callejuela estrecha, llega a la carretera y el cruce. De repente, el chillido de un frenazo, un autobús patina, algunas personas gritan, después oye el choque. Ya no se sabe qué le pasa. A toda prisa huye, vuelve, primero por la carretera, después por la callejuela estrecha, se abre paso entre el gentío del mercado, alcanza su casa, se abalanza por el portón, lo cierra tras sí, sube corriendo de su piso, cierra la puerta tras de sí, atraviesa volando un pasillo hasta alcanzar la última habitación desolada. Cierra la puerta tras sí y respira aliviado. Aquí está, pues, salvado, encerrado y solo. Tan vehemente siente el susto en sus huesos que ni siquiera se atreve a moverse, así espera. La mañana siguiente, su amiga lo busca, coge el teléfono, intenta llamarlo, pero nadie contesta. Preocupada se dirige a su casa, llama el portal, pero nadie reacciona. Así se dirige a la policía para pedir ayuda y vuelve con dos agentes. Abren primero el portal, suben rápidamente las escaleras hasta la puerta del piso, la abren, atraviesan corriendo el pasillo hasta llegar a la última habitación. Llaman a la puerta y esperan un momento. Finalmente abren también la puerta de la habitación y encuentran totalmente cerrado al hombre.
La amiga les da las gracias a los dos ayudantes y les pide que se vayan. Después espera un tiempo, siente que aún no puede hacer nada, promete que volverá en la mañana siguiente y se va. La mañana siguiente encuentra el portal abierto, pero el piso aún está cerrado. Lo abre, sigue hasta la última habitación, la abre y encuentra a su amigo. Como no le dice nada, ella le cuenta lo que acaba de vivir e ir a su casa. Como el sol brillaba entre las nubes, los pájaros cantaban en las ramas, los niños jugaban a correr y la ciudad retumbaba a su ritmo. Se da cuenta de que tampoco esta vez puede hacer nada. Promete volver la mañana siguiente y ya se va. La mañana siguiente encuentra abiertos tanto el portal como la puerta del piso. Así avanza hasta la última habitación, la abre y encuentra a su amigo todavía inmóvil. Ella espera un rato. Después le cuenta que la noche anterior aún fue al circo. Le escribe el alegre vaivén, la mirada, animada música de marcha, el ambiente jolgorio, la tensión cuando entraron los leones y el alivio porque todo salió bien. También las travesuras de un payaso, los nobles caballos de borla blanca y el gentío risueño. Después, al acabar su relato, le promete, mañana volveré. La mañana siguiente, incluso la puerta de la habitación está abierta, pero nadie viene. Ahora el hombre aterrado no aguanta más en la casa. Cierra la puerta de la habitación tras de sí, cruza un portal y sale afuera. Se abre paso por el gentío que se golpea en el mercado. Luego sigue por la callejuela estrecha, llega a la carretera, atraviesa el cruce y decididamente busca a su amiga. Algunas historias nos conmueven, pero por un momento puede parecer como si la muerte y la separación se hubieran suprimido. Al escucharlas, nos relajan como una copa de vino por la noche. Después dormimos mejor. La mañana siguiente, sin embargo, nos volveremos a levantar y vamos al trabajo. Otros que toman el vino se quedan en la cama y haría falta alguien que los supiera despertar. Así les cuenta la historia ligeramente cambiadas, sacando del dulce veneno un antídoto y a veces vuelven a despertarse, libres del conjuro. Entonces, ¿qué quiere decir con este cuento que se llama La ayuda? Que no toda ayuda realmente ayuda. Entonces, cuando queremos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, nos vamos a desgastar nosotros y ellos van a seguir en eh, el mismo paso que ellos llevan. Entonces, aquí nos cuenta que el hombre está atrapado en su miedo. No necesita que lo saquen a la fuerza. Y la niña iba ya todos los días y intentaba sacarlo, intentaba contarle algo veía. Yo creo que estaba con miedo que muriera. Él necesita recuperar su propia fuerza interna y eso a veces lleva tiempo. Entonces tenemos que tener paciencia. La amiga ayuda bien porque no lo invade, no lo obliga y no se queda pegada a salvarlo. Y ella solo le recuerda la vida con sus relatos. Entonces, el cambio solo ocurre cuando el hombre sale, ya no depende de ella. Algo dentro de él se activa. Entonces, la verdadera ayuda despierta, no sustituye. Entonces ahí nosotros, por ejemplo, que escuchamos alguna cosa y nos conmovió a nosotros, y, ay, voy a ayudar, no sé, a mis primos, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, solo si la persona lo pide. Entonces, aquí Bergelinger cuestiona un cierto tipo de ayuda, la que consuela demasiado, la que vuelve al otro dependiente, la que adormece, aquí como el vino él menciona, esa ayuda no sirve. Como yo digo, le digo a mis alumnos, les digo, cuando vamos a ayudar al otro y el otro no quiere, yo estoy tomando el karma del otro para mí también. Ayudar bien es acompañar sin invadir hasta que el otro pueda volver
a su propia vida por sí mismo. Entonces la niña iba allá, pero no lo evadía a él. Simplemente le contaba la vida, es para que, vamos a ver si reacciona, si tiene alguna reacción, si hace algo. Y entonces él, yo creo que se fue dando cuenta solito y ahí él comenzó a reaccionar, pero esta niña no lo invadió. Entonces, en el lenguaje de las constelaciones familiares, no es rescatar, no es empujar y no es cargar con el otro. Es confiar que cada persona tiene su propio movimiento hacia la vida. Entonces, a veces retirarse también es ayuda. Porque nosotros ahí estamos de salvadores y ser salvadora de alguien agota demasiado. Y ahí uno se lleva la vida ayudando a otros y uno mismo se queda de lado. Entonces eso es ser la salvadora del clan. Y no estamos para ser salvadores de nadie. Sí, a veces decimos una palabra u otra, pero que no pase de eso. Tenemos que, en el libro Los órdenes de la ayuda dice, para que nosotros ayudemos, la persona tiene que pedirnos. Y a veces retirarnos es lo mejor que podemos hacer, es la mejor ayuda que podemos hacer. Porque si no el otro queda dependiente. Y no es eso que nosotros queremos, queremos que la persona actúe por sí misma. Esto también vale para hijos, ¿sabes? Que no sé si tienen hijos ustedes. No siempre podemos estar ayudando a los hijos. A veces los hijos tienen que pasar por ciertas circunstancias en la vida para aprender, así como nosotros pasamos. Pero a veces no queremos que ellos pasen. No, no quiero que sufran. No, no quiero que pase por ese hecho tan dificultoso. No necesita. Pero a veces sí necesita pasar por eso. Necesita pasar por esa piedra, yo digo, ver cómo puede pasar, hacer un puente, no sé, una cuerda, pero sí, a veces es necesario para su propia crecimiento como persona. Ahora vamos al cuento El final. Harold, un joven de 20 años que frecuentemente hacía ver que se trataba la muerte de tú a tú, extrañando así a los demás. Le contó a un amigo de su gran amor, Maude, de 80 años ya, de cómo quería celebrar con ella su cumpleaños y también su compromiso, y cómo en medio de la alegría ella le confesó que había tomado veneno y que a medianoche su vida habría acabado. El amigo permaneció pensativo durante un tiempo, un momento. Después le contó una historia. En un planeta diminuto había un pez, una vez un pequeño hombre. Y allí, como era el único, se llamaba príncipe, es decir, el primero y el mejor. Pero además de él había una rosa. Antaño su olor había sido encantador, pero ahora parecía marchitarse cada momento. Y el pequeño príncipe, aún era un niño, no descansaba por su esfuerzo por mantenerla viva. Durante el día tenía que regarla y por la noche protegerla del frío. Pero cuando él necesitaba algo de ella, así como antes había sido posible de vez en cuando, ella le enseñaba sus espinas. Así pues, no era de extrañar que con el tiempo él se cansara y decidiera marcharse. Primeramente visitó algunos planetas cercanos. Eran diminutos como el suyo y sus príncipes, casi tan extravagantes como él. Allí no le retenía nada, no lo retenía nada. Después llegó a la bella tierra y encontró el camino una rosaleda. Allí había miles de rosas, cada cual más bella, y el aire estaba cargado de su dulce fragancia. Ni en sueños habría pensado que hubiera tantas rosas, ya que hasta ahora tan solo conocía una, y quedó cautivado por su exuberancia y su santuosidad.
Pero entre las rosas lo descubrió un zorro astuto. Fingía ser tímido y al ver que podía engatusar al pequeño extraño le dijo, quizá piense que todas estas rosas sean bellas, pero no son nada especiales. Crecen solas y piden poco cuidado. Tu rosa, en cambio, allá lejos, sí es única porque es exigente. Vuelve con ella. Al oír esas palabras, el pequeño príncipe se sintió desconcertado y triste y tomó el camino que llevaba al desierto. Allí encontró un piloto que había aterrizado por una avería y pensó que quizás podría quedarse con él. Aquel, sin embargo, era un frívolo cuyo único interés consistía en divertirse. Así el pequeño príncipe le contó que volvería a casa con su rosa. En cuanto se hizo de noche, sin embargo, se fue a hurtadillas a ver a una serpiente. Hizo como si quisiera pisar. Ella le mordió y aún se acudió un poco. Después de se quedó inmóvil y así murió. En la semana siguiente, el piloto encontró su cadáver. ¡Qué pillo!, pensó, y enterró sus restos en la arena. Harold, así se supo más tarde, debió de faltar al entierro de Maude. En lugar de ello, por primera vez en años, puso rosas en la tumba de su padre. Vamos a ver lo que Per Hellinger nos quiere decir con este cuento de El Pequeño Príncipe. Sobre el amor, la muerte y el orden en el alma. No todo amor debe ser seguido hasta la muerte. Harold quiere irse con Maude, seguirla en la muerte. Esto en constelaciones es un movimiento muy conocido. Yo también, o yo te sigo, o yo por ti. Pero Hellinger muestra que ese no es el amor que ordena la vida. Porque cuando una persona viva, yo sé que es difícil cuando uno enfrenta un luto, por eso que uno tiene que vivir el luto en todas sus instancias, pero por un tiempo. Y después dejar que los muertos vayan con los muertos porque nosotros quedamos en la vida. Y una frase muy bonita que me ayudó muchísimo al luto es, yo respeto tu destino. Si alguien acá está pasando por un luto, esa frase me ayudó muchísimo para poder soltar a la persona que falleció, porque la otra persona falleció, pero está al otro lado. Entonces, y ahí se va ordenando la vida, si no, nosotros nos quedamos en la muerte, o sea, no vivimos. Y no es esa el propósito de la vida. Entonces, en la historia del Principito no es inocente, ¿no es cierto? Está inspirada, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa frase, la Dadimari dice, esa frase realmente nos conforta. No alcancé a leerla, después la leo. Aquí está. Esa frase realmente nos conforta, pues aceptamos que hay una fuerza que no podemos contener. Exactamente. Y aquí también lo voy a hablar. eh, solo- ahí, ok, solo un minutito ahí. Entonces, esta historia, ¿no es cierto?, que es el Principito, la rosa, qué es lo que hace? Es un vínculo exigente. El zorro es una idea romántica de amor y la serpiente es la muerte. Entonces, el Principito vuelve, pero muere. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir en lo sistémico? Volver por amor, pero perdiendo la vida, no es solución. Entonces, esto es como una crítica al amor romántico. Estaba escuchando hoy día, incluso hoy día, todo el campo, cómo se mueve el campo. Es muy bonito porque fui al centro hoy día y había una niña, la locutora estaba hablando del amor. ¿Qué es lo que era el amor para las personas?
Y ahí la otra niña dijo, ya, no, no tenemos que hablar solo del amor entre pareja, el amor en forma general, y generalmente el amor, ¿no es cierto?, lo volvemos romántico. Entonces, cuando hablamos de amor romántico, como por ejemplo el zorro, le estaba diciendo al principito, tu rosa es única porque es exigente. Hellinger, ¿no es cierto?, está mostrando algo fuerte. Muchas veces confundimos amor con sacrificio, dolor y exigencia. ¿Y quién hace eso muchas veces? Los niños. Los niños confunden amor con exigencia, o sea, los niños aman demasiado a sus padres. Y a veces ellos confunden, a veces mamá quiere morirse y el niño muere por mamá. Yo por ti, mamá. Pero eso no soluciona nada. Entonces, eso agota, eso atrapa a la persona y puede llevar a la muerte, literal o simbólicamente, porque a veces estamos vivos acá en la tierra, pero estamos muertos. Es una muerte simbólica, porque no avanzamos, no hacemos nada en la vida. Entonces, como dicen por ahí los zombies, a veces la persona es un zombie porque es como, pucha, no produce nada, no quiere saber de la vida, está como muerto en vida. Y eso no es el propósito. Entonces, el giro final y lo más importante, ¿no es cierto?, que Harold va al entierro de Maude y hace algo totalmente distinto. Pone flores en la tumba de su padre. ¿Qué significa eso? Deja de mirar la muerte y vuelve a su origen. Entonces, ¿qué es lo que quiere Bergelinger quiere decir acá? ¿De dónde viene la vida? De los padres. Y cuando miramos correctamente a nuestros padres, volvemos a la vida. Entonces, el mensaje central acá, el amor verdadero no te lleva a morir por otro, te devuelve la vida que recibiste de tus padres. A veces pasan cosas con los papás, porque a veces los papás también no eran maduros y son dos personas totalmente humanas que cometen errores. Antiguamente no había mucha facilidad para el estudio, no había mucha facilidad para un psicólogo. No sé lo que pasó en la vida de ellos. No querían, a veces no querían simplemente mirar o a veces no querían tener hijos. Y eso tenemos que aceptarlo. Entonces, en el lenguaje sistémico, ¿ya? No hay que seguir a los muertos, no elegir relaciones que te alejan de la vida y tomar a los padres da fuerza para vivir. Tomar a los padres, una niña hablaba así que a veces es difícil tomar a los padres porque a veces nos tocan papás difíciles, a veces nos tocan mamás muy exigentes, papás muy rabiosos, que vienen de historias muy diferentes porque son dos clanes muy diferentes que se juntan y a veces, pucha, pero no quiero tomar a mi papá. Mi papá es muy difícil, muy complicado. Entonces ella dice, hay que tomar a papá y a mamá como florales de Bach o con pajita, ¿no es cierto? Un juguito ahí, tomar papá y mamá, un ejercicio sistémico para que tomen a mamá o tomen a papá si les cuesta tragarlo. Porque queriendo o no, tenemos que tomarlos. Entonces, amar no es perderse en el otro, es mantenerse en la vida. Y hay que vivir la vida, si no, no tiene ningún sentido. ¿Ok? Vamos al siguiente cuento que es vida y muerte. Bert Hellinger siempre nos decía, y Sophie Hellinger también nos dice, todos los profesores, que para ser un buen constelador tenemos que tener una buena relación con la muerte. Entonces aquí dice, cuando dos Zulús se encuentran, uno dice al otro, te he visto, te veo, aún estás con vida. Sí, contesta el otro, aún estoy aquí. ¿Y tú? Yo también sigo con vida. Cuando un extraño le pregunta a un zulú que aparentemente no hace nada, yo no te aburres, él le responde, pero si estoy viviendo. A él no le falta nada que tuviera que darle más contenido o sentido a su vida. La misma actitud encontramos en uno de los fieles de Conradin, el último Stauffer,
que, de prisionero en un castillo, se hallaba jugando una partida de ajedrez con un amigo cuando un mensajero le comunicó, dentro de unas horas serás ejecutado. Él contestó, sigamos jugando. ¿Qué es lo que quiere decir este cuento? Este caballero que le dijeron de aquí a 2 horas va a ser ejecutado, él acepta la vida tal y como es. Y la vida tal y como es ya es suficiente. Porque en realidad lo que él está diciendo es la vida misma. Nosotros no sabemos si de aquí a media hora vamos a salir a la calle y no vamos a volver más, o me voy a dormir y me voy a ir en el sueño. No sabemos. Entonces por eso hay que disfrutar la vida, porque la vida es una sola y pasa rápido además. Y esta tribu Zulú, ¿no es cierto? Bert Hellinger, cuando fue a Sudáfrica, porque Bert Hellinger fue un padre y él fue a darle clase a los Zulús, fue a ayudarlos, hizo escuelas, ¿no es cierto? Él se formó en la universidad ya en Sudáfrica, él enfrentó el apartheid, que es la guerra entre segregación entre negros y blancos. Entonces, él observó muchas cosas en esa tribu Zulú y principalmente observó cómo ellos eh, tenían respetos a sus ancestros, a quien vino antes, ¿ya? Entonces, esa mirada Zulú también es, te veo, ahora te veo. Porque a veces uno en la propia casa, a veces con su familia, a veces su marido, a veces sus hijos, no lo ven. Entonces, ahora te veo es una frase muy profunda que quiere decir, ahora existes para mí. Aquí ahora en la tribu Zulú, él está diciendo, cuando dicen eso, ahora te veo, es, ¿sigues con vida? Sí, sigo aquí. Está reconociendo algo muy profundo. Estar vivo ya es estar pleno. No necesita más sentido, más explicaciones, más estímulo. Entonces, la crítica de la mente moderna, cuando alguien te pregunta, ¿no es cierto? ¿No te aburres? Está hablando desde una mente que siempre quiere más, necesita llenar esos vacíos, no sabe estar presente. A veces las personas o viven en el pasado, muchas personas que yo atiendo en constelaciones familiares viven en el pasado, en su infancia, atrapadas y a veces no saben. Yo digo que hay una línea de tiempo y a veces hay fractales que las personas quedan encajadas ahí y no avanzan más. En la constelación descubrimos a dónde queda esa persona encajada para sacarla de ahí. Pero la vida es más simple de lo que uno piensa. No necesitamos llenar vacíos y solo estar presente. Y la persona también que ansia el futuro, ay, de aquí a 3 meses, de aquí a un año, de aquí... No sabemos si vamos a llegar. Por eso la vida es un presente. En portugués, presente es regalo. Entonces hay que vivir el presente porque el presente es un regalo. Entonces el Zulú solo responde, estoy viviendo, estoy respirando. Ya es suficiente. Y en la escena de ajedrez, cuando le dicen al caballero, usted va a morir de aquí a 2 horas, él dice, sigamos jugando. Entonces él también no niega la muerte, no huye y no dramatiza. Entonces, permanecer en la vida hasta el último instante. ¿Y cuál es el mensaje central de esto? La vida no necesita ser explicada, mejorada o llenada. La vida necesita ser vivida. Nada más. Entonces, la vida y muerte no están separadas. Aquí en nuestro sistema aquí occidental, ¿no es cierto? No se habla mucho de la muerte. Y la muerte es algo fatal. Pero en realidad vida y muerte son antagonistas, así como el día y la noche, el negro y el blanco, la alegría y la tristeza. Nosotros vivimos en un mundo dual y es imposible que separemos eso. Una vez estaba leyendo un libro y decía si era un médico
y decía, él decía como una metáfora, decía increíble que el mismo lugar que hay gente que nace, hay gente que muere. Entonces la vida y la muerte no están separadas, la muerte está incluida en la vida. Y quien acepta esto vive con más paz. Entonces la frase clave acá es, mientras estás vivo, estás completo. Entonces, en constelaciones, dejar de buscar tanto, ya, dejar de querer arreglarlo todo y confiar en lo que ya es. Eso también me toca a mí porque a veces uno quiere que a veces las cosas sean perfectas, y a veces no es necesario, a veces quiero hacer algo diferente, no, voy a esperar que sea perfecto. A veces no necesita ser perfecto, simplemente necesita ser, porque la fuerza está en aceptar la vida tal y como nos llega. Y eso a veces nos cuesta. Hay personas que les cuesta demasiado aceptar la vida. Y cuanto más difícil la vida es, Bert Hellinger dice que quien tuvo una infancia muy difícil hace más cosas. Como por ejemplo él mismo, él enfrentó dos guerras, o sea, nació entre dos guerras, fue a la Segunda Guerra Mundial, fue preso, se hizo, entonces él hizo muchas cosas. Entonces él superó todo porque para él estar vivo ya era suficiente. Ok, entonces vamos a la otro capítulo, el huésped. En alguna parte, lejos de aquí, allá donde en su tiempo se encontraba el lejano oeste, un hombre iba caminando con una mochila sobre sus espaldas, atravesando un país vasto y solitario. Tras caminar muchas horas, el sol estaba alto y su sed se hacía imperiosa, vio una granja en el horizonte. Gracias a Dios, pensó, por fin un hombre en medio de esta soledad. En su casa entraré y le pediré algo para beber y quizá después nos sentemos un poco en la terraza y charlemos antes de que continúe mi camino. Y me imaginaba lo bonito que sería. Al acercarse, sin embargo, vio que el granjero empezaba a afanarse en el huerto delante de su casa. Y las primeras dudas lo invadieron. Él probablemente tendrá mucho que hacer, pensó, y si le digo lo que quiero, le caeré pesado. Podría pensar que soy un descarado. Así, al llegar a la puerta del huerto, tan solo lo saludó al granjero y con un gesto y pasó. El granjero, por su parte, ya lo había visto de lejos y se alegró. Gracias a Dios, pensó, por fin otro hombre en medio de esta soledad. Ojalá venga conmigo. Entonces tomaremos algo juntos y quizás nos sentemos en la terraza y charlemos antes de que siga su camino. Miren las cosas diferentes, cómo piensan diferente. Uno dijo que lo voy a molestar y el otro quería que viniera. Y entró a la casa para preparar los refrescos, pero al ver el forastero que se acercaba, también él comenzó a dudar. Seguramente tendrá prisa. Y si le digo que lo que quiero le caeré pesado, podría pensar que lo importuno. Pero quizá tenga sed y quiere entrar él mismo. Lo mejor será que me vaya al huerto delante de la casa y haga ver lo que tengo que hacer. Ahí tendrá que verme y si realmente quiere venir conmigo, ya lo dirá. Entonces, uno estaba esperando del otro que tomara una iniciativa y ninguno tomó iniciativa. Cuando finalmente el otro no hizo nada más que saludarlo con un gesto y seguir su camino, se dijo, qué pena. El forastero, sin embargo, continuó caminando. El sol seguía subiendo y su sed aumentaba. Y pasaron horas hasta que en el horizonte divisó otra granja. Se dijo a sí mismo, esta vez entraré en su casa, entraré en la casa del granjero, le caiga pesado o no. Tengo tanta sed que necesito algo para tomar. Pero también el granjero ya lo vio de lejos y pensó, espero que este no venga conmigo, solo me falta eso. Tengo tanto que hacer que no puedo atender a otras personas. Y siguió con su trabajo, sin levantar la mirada. El forastero lo vio en el campo, se acercó y le dijo, tengo mucha sed, por favor, deme algo para beber. El granjero pensó, ahora no puedo rechazarlo. Al fin y al cabo soy humano. Así lo llevó a su casa y le trajo algo para beber.
El forastero dijo, estuve mirando tu huerto. Se nota que el trabajo que uno, de uno que entiende, que ama a las plantas y sabe lo que necesitan. El granjero contestó, veo que también entiendes de estas cosas. Y se sentó y charlaron un largo rato. Después el forastero dijo, ya va siendo hora que me vaya. El granjero sin embargo, se resistió diciendo, el sol ya está bajo, quédate conmigo esta noche, así nos sentaremos en la terraza y charlaremos antes de que mañana continúes tu camino. El forastero asintió. Al caer la tarde, se sentaron en la terraza mientras el vasto país ya se ha transformado bajo la luz del crepúsculo. Al ceñirse la oscuridad alrededor de ellos, el forastero comenzó a contar cómo el mundo había cambiado para él desde que se había dado cuenta de que cada paso había otro que lo acompañaba. Primeramente, no quería creerse que había alguien que continuamente iba a su lado, que cuando él paraba también se detenía y cuando él reanudaba su camino volvía a levantarse con él. Y había tardado un tiempo en comprender quién era ese, su compañero. Mi continua compañera, dijo, es mi muerte. Tanto me he acostumbrado a ella que no quisiera prescindir para tenerla a mi lado. Es mi mejor amiga y la más fiel. Cuando no sé qué es lo correcto y cómo debería seguir, me detengo unos momentos para pedirle una respuesta. Me expongo a ella por completo, con mi superficie más grande, por así decirlo. Sé que ella está ahí y yo estoy aquí. Y sin aferrarme a ningún deseo, espero que ella a mí me llegue una señal. Si estoy centrado y la encaro con valentía, al cabo de un tiempo, ella me llega una palabra, como un relámpago me ilumina en lo que estaba oscuro y veo con claridad. Al granjero le parecían extrañas esas palabras y largamente se quedó mirando la noche sin decir nada. Después también lo vio quien lo acompañaba, mi propia muerte. Se inclinó ante ella, le parecía transformado lo que aún quedaba de su vida, precioso como el amor que conoce a Dios y como el amor lleno hasta el borde. La mañana siguiente comieron juntos y el granjero dijo, aunque te vayas, me queda una amiga. Después salieron al aire libre y se dieron la mano. El forastero continuó su camino y el granjero volvió a su campo. Al final, aún contaré una historia que en aquel que se abandona a ella mientras todavía la está escuchando, obra lo que está relatando. ¿Qué quiere decir con el huésped? Esto habla un poco del miedo, ¿no es cierto? El miedo al encuentro. En la primera granja, ambos deseaban el encuentro. Ambos dudaban y ninguno pide ni ofrece. Entonces, uno quería el agua, el otro dijo, ojalá que pase a tomar agua, así conversamos un poco, charlamos un poquito. Entonces, ahí no hay ni un vínculo. Entonces, ¿qué es lo que Bert Hellinger nos muestra acá? Muchas veces nos recibimos porque no pedimos y nos damos por miedo a incomodar. El cambio, ¿no es cierto? Pedir y tomar, la ley del equilibrio. En la segunda granja, el forastero dice, tengo sed, dame de beber. Aquí ocurre un giro, un cambio. Entonces, él pide claramente y toma lo que necesita, solamente lo que necesita. Entonces, la relación fluye. Si yo tomo más de lo que yo necesito, la relación no fluye. Eso indica para cualquier persona que nosotros tengamos contacto, amigos, pareja, hijos, ¿ya? Entonces, solamente dar aquello que el otro puede recibir y solamente tomar aquello que yo necesito. Cuando uno se muestra, el otro responde. Y al pedir, el granjero también se abre. Aparece la conversación y aparece el vínculo. Entonces, cuando uno se posiciona, el otro puede encontrarse en él.
Entonces, ¿cuál es la enseñanza acá? Él decía que él tenía una compañera. ¿Quién era la compañera? La muerte. Entonces, el forastero le dice algo. Mi compañera es mi muerte. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No es algo que sea negativo. Entonces, ¿qué es lo que él decía? Que él incluía la muerte en su vida. Entonces, cuando incluyo la muerte en la vida, vivo más presente, veo con claridad y tomamos mejores decisiones. Entonces, él tenía la muerte como guía. Y el forastero, ¿qué es lo que explica? Se detiene, se abre y espera. Y entonces ahí es donde surge la claridad. Porque cuando dejas de huir de la muerte, aparece la dirección en la vida. ¿Y cuál es el efecto del granjero? Al principio nosotros estaba cerrado, luego escucha y después también ve su muerte, su propia muerte. Y ahí es donde algo cambia y ahí es donde empieza a valorar la vida de otra manera. Entonces, ¿cuál es el mensaje central? Cuando aceptamos que la muerte camina con nosotros, la vida se vuelve más verdadera, más intensa y más clara. Esto es lo que Bert Hellinger eh, nos quiere decir, que cuando aceptamos la muerte, ¿no es cierto? La vida se vuelve más verdadera, más intensa y más clara. En el lenguaje de las constelaciones familiares, incluir la mente deja de resistir a nuestro destino y vivir con la conciencia del final, que todos vamos para allá. Y eso trae orden, humildad y fuerza. Porque hay gente que a veces vive como si jamás fuera a morir. Y a veces en estos tiempos, sobre todo después del COVID, ha muerto tanta gente que eso también nos ha hecho profundizar y pensar un poco. Escucha, yo viví el COVID, pero hay gente que no. Entonces, y eso nosotros tenemos que agradecer. Entonces, ¿cuál es la clave? La muerte no es enemiga, es la que profundiza la vida, le da una profundidad, le da otro sentido. Yo tengo ejemplos claros de mi vida, por ejemplo, mis papás, por ejemplo, decían, no, cuando seamos viejos vamos a viajar, vamos a disfrutar de la vida. No sé, ¿cuándo yo sea viejo? O sea, ¿cuánto tiempo más? Y ahí trabajaron, 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 juntaron su dinero. Al final, mi mamá se murió antes, no disfrutó mucho de la vida. Mi papá se murió, dejó las cosas ahí. Entonces, ¿qué enseñanza me trae a mí eso? Más de lo que herencia, más de lo que ellos hayan dejado. La enseñanza es que yo voy a disfrutar de mi vida. No voy a esperar envejecer, no sé, tener 80, 60, 70 años. No voy a esperar envejecer para disfrutar de la vida. La vida es hoy, es un presente y hay que disfrutarla. Eso es lo que quiere decir Bergel. ¿Qué hora es? Ay, vamos a leer más un cuento. La posada. Alguien pasea por las calles de su ciudad. Todo le parece familiar aquí y una sensación de seguridad lo acompaña. Y también la leve tristeza, porque muchas cosas mantuvieron en secreto ante él. Y una y otra vez se encontró con puertas cerradas. A veces habría querido dejarlo todo y marcharse, lejos de aquí, pero algo lo sujetaba, como si estuviera luchando contra un desconocido y no pudiera separarse antes de él antes que seguir su bendición. ¿Y si se siente prisionero entre ir hacia adelante e ir hacia atrás, entre marcharse o permanecer? Una duda. El hombre llega a un parque y se sienta en un barco. Se apoya contra el respaldo, respira profundamente y cierra los ojos. Deja deja estar la larga lucha, que se fía de su fuerza interior, siente que se va calmando y entregando como una caña al aire.
en armonía con la variedad, el vasto espacio y el largo tiempo. Se ve a sí mismo con una casa abierta. Quien quiere entrar puede venir, y todo el que llega trae algo, se queda un rato y luego se va. De esta manera, en esta casa hay un continuo venir, traer, permanecer y partir. ¿Qué casa será esa? El que llega nuevo y trae algo nuevo envejece mientras permanece y finalmente vendrá el tiempo de su partida. También llegan muchos desconocidos a su casa, que durante mucho tiempo estaban olvidados y excluidos. Y también ellos traen algo, se quedan un rato y luego se van. Y también llegan los gamberros, a quienes preferirían prohibirles la entrada. Y también ellos aportan algo, encuentran su lugar, se quedan un rato y vuelven a partir. Quien quiera que venga siempre encuentra a otros que llegaron antes que él o que vienen después de él. Y como son muchos, cada uno tiene que compartir. Todo lo que tiene, el que tiene su lugar también tiene su límite. Todo el que quiere algo también tiene que acomodarse. Todo el que haya venido puede desarrollarse mientras permanezca. Él llegó porque otros se fueron y se irá cuando otros vengan. Así, en esta casa hay tiempo y espacio suficiente para todos. Estando así, sentado, se siente a gusto en su casa, sabiéndose unido a todo lo que vinieron y vienen, aportaron y aportan, permanecieron y permanecen, partieron y parten. Aquellos que antes estaban acabados, ahora le parece completo. Percibe que una lucha se termina y que se sabe posible la despedida. Se hace posible la despedida. Aún espera el momento justo, después abre los ojos, echa una última mirada a su alrededor, se levanta y se va. ¿Qué será que quiere decir Bergelinger? ¿No es cierto? Con este cuento La Posada. El hombre, ¿no es cierto?, tiene un conflicto interno entre irse o quedarse, la lucha interna de la sensación de la incompletitud. Esto representa cuando algo en nuestro sistema no está integrado. El giro, ¿no es cierto?, detenerse. Cuando se sienta y deja de luchar, algo ocurre. Se rinde al movimiento de la vida. No hace nada y todo cambia. Entonces, y aquí con la metáfora de la casa, ¿no es cierto? Aquí que dice quién entra, quién sale, quién va, quién se queda, quién hace algo, quién no hace. Uno se ve a uno mismo como una casa abierta. ¿Quién entra a mi casa? Personas queridas, personas que ya partieron, excluidos, incluso los que me molestan, los olvidados. Entonces, y aquí Bergelinger nos dice, ¿no es cierto?, en su orden del amor, que todos tienen derecho a pertenecer. Ahí donde viene el orden sistémico, la casa. Todos tienen un lugar, todos tienen un tiempo, todos llegan y se van. Nadie sobra, nadie queda para siempre. Esto es el orden natural de la vida. Pertenencia, límite y el movimiento. Y esto nos dice que nosotros tenemos que incluir a todos, incluso los excluidos, incluso los rechazados, porque todos aportan algo. Incluso dice que los excluidos, los que mueven el mundo, los que mueven la vida, son ellos los que mueven la vida. Lo que está todo bien no necesita nada porque está todo bien. Lo excluido no, algo hay que mejorar, algo hay que incluir. Lo incómodo, ¿no es cierto? Y también entran, porque los que se excluyen se mantienen en la lucha. Lo que incluya te da paz. Entonces, cada vez, Bergelinger decía, cada vez que hay un excluido en la familia, va a ocurrir un enmarañamiento, va a ocurrir algún desafío. Y cuando se incluye, ahí da paz porque el sistema se ordena. ¿Y cuál es el efecto acá? Que todos tienen un lugar. Y la lucha termina y ahí a donde aparece la paz. Aparece la sensación de completitud. Y entonces se pueden ir en paz.
una clase que me llegó profundamente, de nuestra profesora Simone Arroyo. Ella decía, hicimos un trabajo sistémico, fuimos a varios lugares, obvio, inconscientemente, en una meditación, y decía, ustedes también pertenecen, porque a veces hay excluidos en nuestro sistema, pero nosotros no sabemos, no tenemos idea de lo que pasó. O sea, por ejemplo, en mi sistema, mi abuela materna, ella fue violada y el violador murió de un rayo, pero de esa unión nació un hijo. Y como esa persona fue excluida, porque era un violador, ¿qué es lo que ocurrió? Varios hombres de mis primas, incluso una hija de ella, mueren. Y uno ve, ¿no es cierto?, cuando uno va estudiando estas cosas, después ya uno no es la misma, porque uno va viendo más o menos lo que va a ocurrir. Por ejemplo, puede ser que una prima se haya casado con una persona que esa profesión que esa persona tiene, la, puede que la lleve a la muerte. Para, ¿por qué? Hasta que alguien lo ve. Por ejemplo, yo lo vi, dije, hoy falleció esta persona, y todas fallecen de forma trágica, quemadas. Y este hombre había sido muerto por un rayo. Y el resto que murió también fue por quemaduras, electricidad. ¿M? Entonces, ahí yo hice el trabajo sistémico de incluir a esa persona. Tú también perteneces. Tú haces parte de nuestro clan. Y ahí es donde la paz llega al sistema. Cuando dentro de nosotros tenemos un lugar incluso a los que fueron rechazados. Entonces, nosotros somos esa casa donde todo lo que fue es, puede pertenecer. ¿No es cierto? Y en las constelaciones, incluir a todos los miembros del sistema, dar el lugar a lo excluido y respetar el destino de cada uno. A veces esa persona quiere llevar ese destino, esa carga, hay que dejarla. Eso que es lo que trae orden, descanso y reconciliación interna. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ya son las 2:33, quedamos una hora acá. Les agradezco muchísimo por su presencia cada miércoles. ¿Ok? Voy a dejar un resumito en nuestro grupo de WhatsApp. Y nos vemos de aquí a 15 días. Así que se me cuidan, que estén muy bien y un abracito a todas. Chao, chao. Hay mensajes nuevos, voy a leerlos. Gracias, Ani. Gracias a ti, Adimari. Un besito. Chao, chao.